En el Congreso se discuten temas que afectan nuestro día a día. Muchas veces esos temas afectan nuestro bolsillo. Hay congresistas que creen que hacen el bien cuando en realidad las leyes terminan perjudicando a los ciudadanos, no a aquellos a quienes quieren controlar, sino a personas como ustedes, como yo, que vivimos el día a día. Pues el presidente del Banco Central de Reserva acudió a la Comisión de Presupuesto del Congreso para discutir temas de su gestión. No olviden que el Banco Central de Reserva controla algo muy importante, la inflación, y tiene mucho que ver con la tasa de interés. Luego vamos a explicar por qué eso los afecta a ustedes, me afecta a mí. Sin embargo, en este grupo de trabajo en el Congreso, lejos de recibir preguntas, inquietudes o cuestionamientos que tengan que ver con su trabajo, Julio Velarde tuvo que explicar paso a paso, como dicen ahora los chicos, con manzanitas, cuáles son las funciones del Banco Central de Reserva ante el evidente desconocimiento de los parlamentarios. Parlamentarios que están entre los funcionarios mejor pagados del Estado, pero que no se preparan ni estudian de temas que sí son de su incumbencia. Vamos con la crónica. Su presencia en la Comisión de Presupuesto del Congreso era para hablar sobre la actividad y el crecimiento económico, los niveles inflacionarios, las tasas de política monetaria y muchos otros temas en torno al proyecto de ley del presupuesto del sector público para el 2025. Sin embargo, el presidente del Banco Central de Reserva quedó sorprendido al recibir estas preguntas por parte de congresistas como Wilson Quispe de Juntos por el Perú y María Agüero de Perú Libre. Yo no sé si tal vez el BCR ha buscado esa iniciativa de apoyar, de buscar o fomentar el empleo en nuestro país. ¿Qué rol debe jugar el BCR para impulsar una política que no solo genere empleo, sino que garantice que éste sea digno, con salarios justos y con derechos laborales plenos? Julio Velarde, tratando de explicar que esas no eran las funciones del Banco Central de Reserva, respondió: somos el gobierno, no soy presidente del Ministerio de Economía y el Ministerio Produce. Es un banco central que su tarea es informar de la economía y controlar la inflación, de estabilidad de precios. No hay otra tarea. Es cierto que la brecha de crecimiento económico, la formalidad y el empleo es amplia, pero quedó evidenciado en la Comisión de Presupuesto el desconocimiento de los roles que competen al Ejecutivo y las instituciones autónomas. Hay una precariedad estructural en sectores claves como el agropecuario y la pesca, que son esenciales para nuestra economía y la soberanía alimentaria. ¿Qué rol debe jugar el BCR para impulsar una política con salarios justos y con derechos laborales plenos? Yo no puedo meterme al campo de agricultura, no puedo meterme en el Ministerio de Trabajo y decirle cómo hacer las cosas, no me corresponde. Y sería, como yo no acepto que el Ministerio de Economía se mete en el Banco Central, el Ministerio de Economía tampoco aceptaría que el Banco Central se mete en su ministerio, el Ministerio de Agricultura. No me corresponde a mí estar dictando qué hace el Ejecutivo. Otros legisladores como Alfredo Pariona también se animaron a hacer preguntas que no eran pertinentes a la razón de la citación. Que el Banco Central de Reservas tiene aproximadamente 82.734 millones de dólares. ¿Qué significa esto? ¿Quién lo utiliza estos fondos? ¿A qué está destinado? ¿Qué se hace? Una muestra de desinformación sobre el importante trabajo que desempeña el presidente del directorio del Banco Central de Reserva, como regular la moneda nacional y el crédito del sistema financiero. ¿Cuál es el problema de que los congresistas no conozcan el rol del Banco Central de Reserva? Es que luego discuten y aprueban leyes que afectan nuestra economía. Al no entender el rol del Banco Central de Reserva, las consecuencias que puede tener una decisión legislativa que luego el gobierno, por su debilidad, no observa, puede ser muy grande. Por ejemplo, vamos a ver este billetito con el que todos estamos familiarizados. Señor director, creo que todos conocemos este billete de 20 soles. ¿Quién lo imprime? ¿Quién lo manda a imprimir? El Banco Central de Reserva. ¿Y por qué lo hace? Porque este billete o moneda peruana tiene sustento, tiene fortaleza. Antes, con la anterior constitución, el gobierno de turno le ordenaba al Banco Central: oye, voy a aumentar sueldos porque tengo poca popularidad, he caído en las encuestas, voy a levantar los sueldos. Y el Banco Central de Reserva emitía papeles, es decir, billetes, que luego no servían de nada. La recordada maquinita. Ese dinero, al no tener respaldo y llegar al mercado, generaba inflación. ¿Y qué es la inflación? Que los precios se disparan. Entonces, me aumentaban a mí como trabajador público, pero a fin de mes
ese aumento no me servía de nada porque la inflación generada hacía que los precios se disparen. Para evitar ese tipo de cosas, hoy el BCR es independiente. Pero además el BCR controla la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? El costo del dinero. Al banco, para prestarnos dinero, a usted para prestarnos dinero, un crédito hipotecario, comprar un carrito, poner un negocio, el banco nos cobra un interés que a veces nos parece muy elevado, pero tiene que ver con el interés que a su vez se le cobra a estos bancos por entregar el dinero. Para ellos también hay un costo. Entonces, es una labor fundamental la del BCR. Controla la tasa de interés, es la que la fija. El gobierno hace poco le reclamó al señor Velarde por qué no bajaba la tasa de interés, pensando que esto va a agilizar, va a mover la economía. Sin embargo, el señor Velarde le dijo, no la puedo bajar porque si bajo más de lo prudente, entonces nos ven como un país desordenado, poco confiable, cae el grado de inversión, no llegan las inversiones al Perú. Se dan cuenta cómo todo es una rueda, pero esto los congresistas no lo quieren entender o lo entienden y se hacen los locos. Finalmente, es importante que una persona como Julio Velarde, ayer le dijeron, además de ganar 41.000 soles, ¿qué hace usted sentado en su silla? El señor Julio Velarde podría estar trabajando en un banco, en una institución privada y ganar mucho más de 41.000 soles. Es una persona que ha decidido ser funcionario de carrera en el BCR, lleva décadas ahí y es una garantía de seriedad para todos. Recuerden, con la anterior constitución, no digo que era mala, pero digo que en este punto era muy caótica. El BCR dependía del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía hacía lo que le daba la gana. Acuérdense del primer gobierno de Alan García. Muy importante. Así que vamos a estar pendientes de si finalmente nuestros congresistas entienden el sentido del BCR, porque de eso dependerá que este billete siga valiendo algo y no quede en nada. Una cosita más, porque no esperamos que los parlamentarios sean economistas, ni siquiera la Constitución los obliga a ser profesionales de ninguna manera, pero lo que sí se espera es que cuando asumen este rol y ganan tremendo sueldo, por lo menos tengan la curiosidad o la pericia de leer su Constitución. Un elemento básico, porque aquí le preguntaron qué es toda esta reserva que tienen los miles de millones que tienen guardados en el BCR. 74.000 millones. Y hay una línea, señores congresistas, en el artículo 84 de la Constitución que simplemente dice, el banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, que era algo de lo que hablaba Pedro también. No puede ser. La verdad que es totalmente lamentable que ni siquiera se preocupen por asesorarse. Es lo mínimo que se espera. Ahora, no que sean especialistas en el tema, pero que sí sean por lo menos prudentes al ejercer su trabajo, porque tiene funciones claras y entre ellas es comprender cómo funciona el Estado. Es evidente el desconocimiento, pues, ¿no? O sea, no le puedes pedir peras al olmo. Es evidente que no se ha preparado. No digo, claro que tienen que prepararse, pero te digo, es evidente que no lo tienen, que no se han preparado, que creen, claro, tener todo el poder, ¿no es cierto? Y finalmente es evidente que no. Pero ¿qué hacen entonces los congresistas, no? ¿Cuál es el trabajo legislativo que nos dejan? Por ejemplo, miren ustedes, pues lo que se publica el día de hoy en el diario oficial El Peruano, ¿no? Vamos a ponerlo en pantalla, señor director. Hablando de prioridades. Sí, pero este es del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Del gobierno. ¿No? Y miren lo que se publica hoy en el diario oficial El Peruano. Declaran el primer domingo, el mes de agosto de cada año, el día del adobo de cerdo. Entonces, claro, el adobo de cerdo es delicioso. Es uno de mis platos favoritos, ¿no es cierto? Y es ahora, miren, motivo por el cual necesita o está siendo galardonado con un año o con un día al año. Además, creo que es la única norma que publica el día de hoy el sector, ¿no? El sector agrario y riego. Es decir, es la única norma que han aprobado, bueno, deberían tener muchas más, y entre ellas podría estar el día del adobo de cerdo, porque quizás eso tiene un impacto regional. Recordemos que hay regiones del país donde el adobo es un plato bandera, pero no puede ser pues la única norma. No, y lo hacen para el mes de los arequipeños, no como para tocarles el corazoncito, lo hacen para el primer domingo de agosto. Había un tema chiquitito nomás, señor director, el tema de las reservas, porque le preguntaron a Velarde, el Perú tiene 74.000 millones de reservas, ¿por qué ese dinero no se usa mejor? Ese dinero, esas reservas, por si acaso, señores, es el dinero de ustedes y el mío en buena parte. Cuando nosotros tenemos un dinero en el banco, parte de ese dinero que ahorramos tiene que estar en algo que se llama el encaje bancario. En caso de emergencia, el banco me tiene que poder dar mi dinero. El banco no puede decir, me quedo sin plata, mañana te pago. No, el encaje. Ese encaje lo guarda el BCR.
Esa es parte de las reservas internacionales. El BCR compra oro cuando el precio baja, porque es una manera de invertir, de ahorrar los fondos nacionales. Oro, plata y así. No es un dinero del que el gobierno puede disponer, como sí ocurría con la anterior constitución, que de pronto el presidente decía, oye, vamos a regalar un bono, vamos a dar un aumento, que claro, suena bien, es útil muchas veces, pero si no tiene respaldo de fondo, es como tirar el dinero al agua. No, y además eso también te genera que tengas un buen perfil crediticio a nivel internacional. Le cuestionaron por los grandes intereses y ahí tuvo que decir Julio Velarde, ¿cuáles intereses grandes si estamos menos que tal y cual país en Latinoamérica? Pero lamentablemente no se quieren informar. Ese es otro tema. Intereses sí lo vamos a tocar con nuestros economistas porque sí, hay préstamos que tienen intereses bien altos. Claro, sí, claro, pero tenemos buen perfil de crédito. Hipotecario. Con el profesor Parodi le hemos no, a nivel internacional decía como Estado peruano. Claro. Bueno, muy bien, dejamos este tema, amigos, para irnos a una pausa comercial, pero